Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar en el día de hoy con un tema muy importante dentro de los abdomen agudos tipo quirúrgico, que es el hemorrágico. Para esto vamos a ir definiendo lo que es el abdomen agudo quirúrgico, que es un dolor de instauración insidiosa, eh, que comienza 24 o 48 horas, que va aumentando, que siempre se mantiene. La instauración entonces es bastante brusca, en el cual va a comprometer la vida del paciente si no hacemos un diagnóstico temprano y una terapéutica oportuna. Dentro de los abdomen agudos quirúrgicos vamos a tener el abdomen agudo tipo inflamatorio, perforactivo, obstructivo, vascular y hemorrágico. Lo que vamos a charlar hoy es el abdomen agudo hemorrágico, en el cual vamos a tomar 3 puntos: la clínica del paciente, el laboratorio y los métodos de estudios que le vamos a realizar a este paciente. Y como para tenerlo y sintetizarlo, la clínica va a ser por la lipotimia y todos los signos y síntomas que esta lleva. El laboratorio, vamos a observar el hematocrito y la hemoglobina, sobre todo la parte del hemograma. Y los estudios de imágenes, es muy importante la ecografía abdominal, aunque siempre debemos comenzar a estudiarlo con radiografía de abdomen de pie y acostado y la radiografía de tórax. Dentro de la historia clínica del paciente, esta obviamente debe ser completa, exhaustiva en todos sus puntos, pero tenemos que tener en cuenta que el paciente va a ingresar con palidez cutánea mucosa, con dolor abdominal, con un abdomen levemente distendido, que puede tener dolor a la palpación, tanto con defensa. También puede tener reacción peritoneal por la irritación que hace la sangre sobre el peritoneo parietal. Y a la ocultación, esto casi siempre la sangre genera un hilio, así que los ríos hidroaéreos van a estar disminuidos. También está dentro del contexto de causas de shock hemorrágico, así que cuando uno evalúa a un paciente con shock hemorrágico, los signos vitales es primordiales y nos va a dar mucho eh, rédito en qué debemos hacerlo. Por eso, dentro del shock hemorrágico, la clínica del paciente, repito, va a ser palidez cutáneo mucosa, taquicárdica, taquimneico, oligonúrico, eh, y obviamente el antecedente del paciente es muy importante para nos va a guiar qué causa puede llegar a ser de abdomen agudo. Entonces, dentro del shock hemorrágico, lo vamos a clasificar. Ustedes saben que tiene 4 tipos: tipo 1, 2, 3 y 4, y se toman ciertos parámetros que son la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el hematocrito del paciente. Esto lo clasificamos y nos va a dar ciertos tratamientos que debemos actuar para poder compensar al paciente. Si tenemos que clasificar al abdomen agudo hemorrágico, lo vamos a clasificar en traumático y no traumático. Dentro del traumático eh, vamos a tener traumatismo esplénico, traumatismo hepático, traumatismo renal o traumatismo retroperitoneal. Son los que eh, tienen un abdomen agudo hemorrágico traumático. Y dentro de los no traumáticos vamos a tener causas ginecológicas como el embarazo ectópico, aneurismas abdominales complicados como el aneurisma de aorta. También pueden tener tumores o posoperatorios complicados. Quiero aclarar que cuando hablamos de la entidad o de este síndrome de abdomen agudo hemorrágico, estamos hablando dentro de las causas no traumáticas.
nos referimos más al embarazo ectópico, a las aneurismas abdominales, a los tumores abdominales, a un postoperatorio complicado. Pero también vamos a charlar de aquellas causas traumáticas que pueden generar hemorragia intraabdominal, que da modo, digamos, de mejorar, digamos, o aumentar, o que a ustedes le queden estos conceptos. Es importante dividirlos, el abdomen agudo hemorrágico. Entonces, por un lado es no traumático y por el lado traumático, ¿sí? Eso es muy importante que les quede claro. Asimismo, vamos a hacer un pequeño repaso de los traumatismos de abdomen que generan estas cuatro entidades. Dentro del traumatismo abdominal podemos tener un traumatismo de abdomen cerrado o abierto. Eso es una gran clasificación del trauma abdominal. Dentro del traumatismo de abdomen abierto puede ser por herida de arma blanca o herida de arma de fuego. Dentro del traumatismo cerrado, que no es tanto estas otras entidades que vamos a hablar, tenemos por ejemplo el traumatismo esplénico. El traumatismo esplénico se origina por una laceración o una ruptura dentro del órgano en el contexto de un trauma, en el cual esa pérdida sanguínea, ustedes lo ven ahí en la diapositiva, que se encuentra en este espacio periesplénico líquido libre. Y como la flecha indica, una laceración de un sector del vaso. Eso produce una hemorragia en el contexto de un trauma de abdomen cerrado. Entonces, lo podemos clasificar utilizando este método diagnóstico, que es la tomografía computada, y casi siempre todos, y como forma general, los traumatismos cerrados de estos órganos, del esplénico, renal y hepático, se van a clasificar en 5 grados, en los cuales la mayoría de las veces, ya ingresando al tratamiento, los grados 1 y 2 con estabilidad hemodinámica van a tenderse a hacerse un tratamiento no operatorio, y los grados 4 y 5 siempre va a ser un tratamiento quirúrgico si el paciente lo permite. También el grado 3 es un grado, digamos, bisagra, en el cual hay que tomar otros parámetros como la hemodinamia del paciente, a ver si nos permite hacer un tratamiento no operatorio o debemos hacer un tratamiento quirúrgico. Este es el caso de un traumatismo hepático, donde ustedes van a ver un hematoma intrahepático en esta tomografía computada, en el cual la clasificación es, como ya le habíamos dicho, ¿sí? De 5 tipos, va en forma creciente dependiendo de la gravedad del paciente, con el último punto, que es el trauma del pedículo vascular. El trauma renal, ¿sí? Ustedes ven acá una tomografía computada de abdomen, en el cual se ve una masa en este lado izquierdo de la columna vertebral, una masa heterogénea, cual desplaza desde el retroperitoneo hacia el peritoneo. Ven desplazados las asas intestinales que están con contraste oral. Todo esto, en este contexto, es de un trauma, es una lesión renal. Seguramente este es un grado 4, seguramente el paciente tiene estabilidad hemodinámica, ayuda mucho el retroperitoneo de hacer de tapón, de contención de ese hematoma, y el cual nos permite esperar para poder operarlo y al paciente. Dentro del traumatismo retroperitoneal también, bueno, ahora vamos a hablar un poco de los
las entidades que ustedes deben saber del abdomen agudo hemorrágico. Dentro de estas entidades repasamos es el embarazo ectópico, ¿sí? Y aneurisma abdominal. También pueden ser tumores intraabdominales que se pueden tener una presentación clínica en forma de hemorragia por su ruptura. Y otro capítulo que tampoco estaría dentro del abdomen agudo hemorrágico, pero lo tenemos en cuenta como un abdomen agudo, son los posoperatorios, que en realidad iría dentro del posoperatorio complicado. Dentro del embarazo ectópico, si empezamos a hablar de generalidades y tenemos que definirlo, en la implación del óvulo fecundado fuera de la cavidad uterina. Eso sería, digamos, como la definición. Y debemos tener en cuenta que el 95% de esta implantación es en la trompa uterina. Entonces, es el lugar donde debemos ir a buscarlo, a la trompa. Pero también tenemos causas no tubáricas, como por ejemplo a nivel del cuello cervical, es muy poco porcentaje, 0,1%, a nivel del ovario, 0,5%, puede estar en la cavidad abdominal, 1,3%, a nivel cornual, 3%, intralimentario, 0,1%, que puede estar en otros sectores como el cuerno uterino rudimentario, causa muy poco frecuente. Pero acá lo que debemos tener en cuenta es que siempre, o el 95% de los casos, está en la trompa. Bueno, el diagnóstico. El diagnóstico nos sale de la regla de lo que charlamos hoy, de una paciente en edad fértil, que comienza con dolor, que puede estar sintomática por la pérdida sanguínea, ya puede ingresar con todos los signos que charlamos hoy de lipotimia, pero a veces puede primar el dolor o la molestia en hipogastrio y no tener no cursar con lipotimia porque la pérdida no es excesiva de sangrado, es decir, recién está comenzando y puede producirse pequeñas molestias o pequeños dolores en hipogastrio. Entonces es muy importante acá tener el interrogatorio exhaustivo de una paciente en edad fértil que ingresa por dolor en hipogastrio, tener en cuenta bien el periodo menstrual, las relaciones que tiene sexuales, qué métodos utiliza de protección o si no utiliza. Eso me va a llevar a seguir haciéndole otros estudios complementarios. Dentro del laboratorio, si bien el hematocrito y la hemoglobina nos van a determinar que si hay un descenso y ya empezar a buscarlo con otro método de estudio, pero es muy importante la hemoglobina coriónica humana, su unidad beta, en orina. Es un método cualitativo en el cual nos va a indicar si esta es positiva, entonces, y con ese dolor y con una mujer en edad fértil, esto puede llegar a ser un embarazo ectópico en el cual es de mucha utilidad la ecografía abdominal, en el cual nos va a ver si tiene un saco gestacional intrauterino o si ese saco gestacional está implantado en otro sector. Entonces, la ecografía me permite evaluar si es un embarazo ectópico en conjunto con la subunidad beta. Es importante, si ya tengo diagnóstico de embarazo ectópico, cuantificar también la subunidad beta porque también se puede hacer un tipo de tratamiento no operatorio. Y cuando vamos, digamos, a enfocar a un paciente con tratamiento no operatorio, es decir, hacer un tratamiento médico, en aquellos pacientes que se encuentran asintomáticos o con mínimos dolores, ¿sí? Que tenga una subunidad beta
menor de 3000, que tenga una masa anexial menor de 4 centímetros y o un hemoperitoneo menor a 100 centímetros cúbicos, que el saco tenga ausencia de latido cardíaco y que la paciente pueda tener un control muy estricto. Entonces, en ese contexto del paciente, a veces se puede realizar un tratamiento médico, que el tratamiento es con una droga, se denomina metotrexate. Esta puede ser una monodosis intramuscular de 50, se utiliza la superficie corporal para la dosis, se utiliza 50 miligramos por metro cuadrado, y sino también se puede hacer multidosis de 1 miligramo kilo alternado con 0,1 miligramos kilo de ácido fólico por 4 dosis. El metotrexate tiene alto riesgo teratogénico, entonces no se debe utilizar un método anticonceptivo para que no quede embarazada durante los próximos 6 meses de terminar este tratamiento. Y se va teniendo una conducta expectante, obviamente si la paciente está estable y asintomática, y tiene que tener un descenso brusco de la unidad beta a menos de la mitad, un estricto control ambulatorio, y esto se va haciendo ecografías seriadas, mediciones de la unidad beta, hasta que negativice. Y ahí y la ecografía también disminuya la masa del saco, y entonces se puede dar, son signos de buen pronóstico, la disminución brusca del inicio y la disminución de la masa ecográficamente. Pero si no ocurre estas situaciones clínicas, entonces debemos realizar la cirugía. Si está un paciente hemodinámicamente estable, se sugiere realizar la laparoscopía para producir el lavado de la sangre que volcó al peritoneo, a la cavidad abdominal, y la extracción del saco dentro de la trompa. También quiero agregar dentro acá del embarazo ectópico ciertos factores que pueden implicar que tenga predisposición a hacerse embarazo ectópico, que son dentro de las técnicas reproductivas, si antecedentes de técnicas reproductivas, utilizar métodos anticonceptivos intrauterinos, cirugías abdominales previas, enfermedades pélvicas inflamatorias y antecedentes de embarazos ectópicos previos. Y también debemos tener en cuenta que es la causa más frecuente de mortalidad y morbilidad materna en el primer trimestre del embarazo, llevándose un 9% de mortalidad. Bueno, la otra entidad que vamos a charlar es el aneurisma abdominal. El más frecuente es el aneurisma de aorta torácica, como ustedes lo ven ahí en una tomografía computada, en el cual los diámetros de la aorta están aumentados. Hablamos siempre de aneurisma cuando disculpen, cuando el 50% del diámetro está aumentado. Es decir, que este diámetro, si aumenta más del 50% de su diámetro normal, es un aneurisma. Si es menor del 50%, es una ectasia vascular. Los aneurismas de aorta abdominal, cuando se complican, es decir, que tiene una fractura de su pared y empieza a discurrir sangre por fuera del lumen, se transforma en un aneurisma complicado, en el cual debemos realizar rápidamente un tratamiento, porque obviamente va a producir la muerte rápida del paciente. Entonces se van a presentar con dolor abdominal, casi siempre con dolor lumbar o centroabdominal, en el cual el paciente va a estar taquicárdico, taquipneico, puede tener antecedentes o haber estado en estudio
por control de aneurisma y presentarse directamente como una complicación. Pero todo paciente con antecedente de aneurisma y dolor abdominal lo debemos tomar como un aneurisma complicado. Dentro del tratamiento, de la conducta que debemos tomar es hacer una tomografía computada, tóraco-abdominopélvica, con contraste endovenoso sin contraste oral. Y debemos ver en qué sector el aneurisma. Si este aneurisma es infrarrenal, entonces, y el estado hemodinámico del paciente nos permite, podemos hacer, como dice la parte central de esta diapositiva, un tratamiento endovascular. El tratamiento endovascular es la idea de colocar un dispositivo endoluminal forrado, en el cual puede ser biilíaco, como muestra en esta situación, o un monoilíaco, es decir, todo el dispositivo desde la aorta infrarrenal directamente hacia uno de los lados de la arteria ilíaca y poner un oclusor del lado contralateral y terminarlo con un bypass fémoro-femoral cruzado para poder irrigar el otro miembro. Está indicado en pacientes hemodinámicamente descompensados porque es de rápida resolución y lleva menos tiempo de poder realizarlo que el biilíaco. Si nos permite siempre el contexto clínico del paciente, deberemos hacer un tratamiento con un dispositivo biilíaco. La otra situación es que debido a la gravedad del paciente y a la dificultad en la reanimación del mismo, es hacer una cirugía abierta, ¿sí? Que es la resolución total del aneurisma a través de un bypass aorto-bilíaco. Es decir, que se produce un clampeo de la aorta infrarrenal y a través de este dispositivo de Dacron se sutura toda la parte proximal y luego se hacen dos suturas de este dispositivo hacia la arteria ilíaca primitiva o hacia la arteria femoral derecha e izquierda, lo que se denomina una prótesis en pantalón. También las otras entidades pueden ser los tumores, es muy poca incidencia en forma de presentación, casi siempre son tumores los órganos sólidos, con en frecuencia el hígado, y también puede ser tumores renales, en el cual producen rupturas espontáneas y comienzan con sangrado de la cavidad tumoral y el órgano hacia el peritoneo. Como ya les dije y lo anticipé anteriormente, también debemos mencionar el posoperatorio complicado. Si bien está dentro del capítulo y lo van a estudiar dentro del posoperatorio, también se puede presentar como un abdomen agudo hemorrágico. Y cuáles serían las entidades o la cirugía más frecuente, todas aquellas que tienen ligadura de pedículos importantes, como una nefrectomía, una esplenectomía, o haber realizado una gastrectomía total o una duodenopancreatectomía, en el cual hay manejos de pedículos importantes. Entonces se puede liberar una de estas ligaduras y transformarse como un hemoperitoneo. Bueno, esto es toda la clase de abdomen agudo hemorrágico. Tienen todos mis datos en la cátedra para poder realizarme cualquier pregunta. Muchas gracias.